Buenas tardes a todos los presentes. Son las 5:15 de la tarde del miércoles 14 de agosto de 2023. Damos comienzo a nuestra rueda de prensa con el tema Libertad de Prensa en Honduras, esperando que se desarrolle de manera exitosa. Primeramente, nos gustaría darle la bienvenida y agradecer la presencia a nuestro invitado de esta tarde, el licenciado Santos Galvez Martínez. El licenciado Galvez posee una gran experiencia en el periodismo escrito y radial. Es escritor de los libros Libertad de Expresión en Honduras, Una Utopía y Conviviendo en Redes Sociales. Es docente universitario, miembro de la red de docentes de LA y el Caribe y director de noticiashonduras.com. Es asesor también del Colegio de Periodistas de Honduras. Igualmente, a todos los medios de comunicación presentes les damos una cordial bienvenida a esta rueda de prensa a desarrollar el día de hoy. A continuación, se presentarán los medios de comunicación que están aquí presentes. Alexander Cruz con Telepaís, Clarisa Caballero, La Voz Digital, Carla Herrera con Diario Hoy, Oscar Vanegas con Vox Populi Radio, Jimmy Piaggi con Conexión Informativa y Andrés Reyes, si no me equivoco, con Radio Sin Límites. Antes de comenzar, tomen en cuenta las siguientes normas de convivencia. Cada medio tendrá su oportunidad de participar. Por favor, no interrumpa a ningún otro medio. Si desea preguntar algo adicional, puede levantar la mano y se le otorgará la palabra. Seamos gentiles y respetuosos con los demás en todo momento. Siguiendo estas instrucciones, damos comienzo a nuestra rueda de prensa. Sin más que decir, damos inicio y comenzamos con el periodista Alexander Cruz con Telepaís. Así es, muchas gracias. Estamos completamente en vivo a través de Telepaís. Muy buenas tardes. ¿Qué papel juega el Colegio de Periodistas de Honduras para que verdaderamente exista una verdadera libertad de expresión en el país? El Colegio de Periodistas de Honduras es un órgano vigilante, crítico, observador de todo este tema que tiene que ver con libertad de expresión. Ya hay igualmente otras organizaciones nacionales e internacionales que se encargan también de este trabajo, pero el Colegio de Periodistas de Honduras es el órgano rector por excelencia de las actividades periodísticas en Honduras y por tanto tiene validez, toda la validez del caso cuando precisamente se hacen denuncias por violaciones a la libertad de expresión. Y esto no solamente en el caso de periodistas colegiados, sino en general, ¿verdad? El colegio se ha pronunciado en múltiples ocasiones por las violaciones, atropellos que han existido a la libertad de expresión en Honduras. Continuamos con usted, periodista Clarisa Caballero, con La Voz Digital. Buenas tardes, licenciado, bienvenido, le saluda Clarisa Caballero. Mi pregunta sería, ¿cómo describiría la situación actual de la libertad de prensa en nuestro país desde su perspectiva como miembro del Colegio de Periodistas? Fíjese que voy a partir del hecho de lo que dice uno de los órganos referentes, que es Reporteros Sin Fronteras, que es el que lleva el índice de clasificación sobre el tema de libertad de expresión en el mundo y que analiza la situación precisamente de 180 países. Honduras se ubica en la posición 146. Definitivamente nada halagadora esta posición porque en cuanto más se aproximen a 180 es mayor la violación a la libertad de expresión. Cuanto más se aleja del 1, en realidad las violaciones son mayores. Y el mismo ente, Reporteros Sin Frontera, califica la situación de la libertad de expresión en Honduras como muy grave. Incluso agrega de que Honduras sigue siendo uno de los países más mortíferos para el periodismo del continente, lo cual crea un clima de censura y también de miedo en la prensa. Así que la situación definitivamente quisiéramos que fuese mejor, pero desafortunadamente la situación es sumamente grave. Nosotros estamos por ahí muy cerca de otros gobiernos o de la situación de otros países que tienen gobiernos dictatoriales, como el caso de Nicaragua, el caso de Cuba y el caso de Venezuela. Prácticamente en esa misma línea estamos en Honduras y de hecho también la situación sigue aumentando en vez de mejorar, aunque este 146 lugar que nos dan
ha sido un poquito más bajo que en comparación al 2023, hay que decirlo. La situación sigue siendo bastante dramática y de hecho algunas organizaciones han establecido que solamente en lo que va del año 2024 ya van más de 85, cerca de 90 agresiones a los miembros de la prensa, incluyendo desde luego crímenes, incluyendo todo tipo de atropellos que ahora se dan también a través de redes sociales, de medios digitales. Gracias. Ahora seguimos con el periodista Andrés Reyes de Radio Sin Límites. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta sería, ¿qué opina usted sobre el sistema de protección a periodistas? Interesante pregunta. Definitivamente que es motivo de preocupación el hecho de que prácticamente en los últimos 2-3 años ha desaparecido este mecanismo de protección para periodistas, para comunicadores, para abogados y desde luego también para operadores del sistema de justicia. El sistema venía operando medianamente y de hecho varios de los colegas periodistas que fueron objeto de amenazas o de atentados pudieron acogerse a este sistema y eso les garantizó la vida. Recuerdo de un colega en San Pedro Sula que trabajaba para un canal de televisión que se acogió a este sistema de protección y lo mantuvieron en una casa de seguridad durante varios meses y posteriormente lo sacaron fuera del país porque en realidad las amenazas eran bastante fuertes. Bueno, al grado que fue tiroteado en el vehículo donde se conducían, donde andaban realizando su trabajo para un canal de televisión. Entonces, el mecanismo funcionaba, que no funcionaba perfectamente porque no tenía el presupuesto necesario, pero ahora prácticamente está desarticulado y eso nos deja mucho más vulnerables a todos, y esto no solamente a periodistas, a estudiantes, comunicadores, jueces, abogados, operadores de justicia, defensores de derechos humanos, defensores de la tierra y del agua. Prácticamente estamos a merced de los violadores de la libertad de expresión, de los depredadores de la libertad de expresión, porque el mecanismo de protección desafortunadamente no funciona. Se politizó de alguna manera y eso obligó a que instituciones que formaban parte de este mecanismo, como el Colegio de Periodistas, el Colegio de Abogados, se salieran precisamente porque tampoco estaban de acuerdo en que esto continuara manejándose de manera política. Y qué lástima, porque ahora pues ese mecanismo debería de funcionar. Recuerdo que renunció recientemente el director o coordinador de este mecanismo. Hay 4 o 5 directores que han tenido en los 2 últimos años y qué lástima que de verdad nosotros esperábamos que era un gobierno defensor de derechos humanos y en realidad más bien han sido violadores de la libertad de expresión y también desde luego atentan contra los derechos humanos. Muchas gracias, licenciado. En este momento le damos la palabra a la periodista Carla Herrera con Diario Hoy. Buenas tardes, licenciado. Sobre los índices de impunidad que imperan en el país, ¿qué acciones específicas realiza el Colegio de Periodistas para tratar de reducir estos índices? Fíjense que el Colegio de Periodistas ha sido un crítico permanente y ha venido exigiendo desde diferentes medios, de diferentes oportunidades, el que se dé justicia en los casos de crímenes y de todas estas violaciones a la libertad de expresión. Desafortunadamente, Honduras tiene un índice elevado de impunidad, al grado que para sacar este grado, ese porcentaje que se maneja del 95% de impunidad en los casos de crímenes contra periodistas, es bastante sencillo tomando en cuenta que aproximadamente durante la última década han sido unos 100 a 110, póngale, casos de crímenes de periodistas en la última década. De esos, los podemos contar precisamente cuántos han sido resueltos y algunos medianamente resueltos. Son poquísimos y no llega ni a 5. Y algunos, por cierto,
Incluso, por ejemplo, en el caso del periodista Georgino Orellana, que era docente precisamente de nuestra universidad autónoma, en el caso de él capturaron a una persona que no tenía nada que ver y que finalmente tuvieron que dejarla ir. Entonces, muchas veces, cuando se dan estos hechos contra los periodistas, tienen que, normalmente la policía, ante la presión que existe, terminan capturando muchas veces a personas inocentes que después tienen que dejarlas en libertad porque lo hacen solamente para liberar un poco la presión y la tensión que existe, no solo nacional, sino internacional, sobre estos casos. El colegio ha sido permanente crítico de todo este régimen de impunidad, porque el problema no solo es que no se hace justicia contra estos colegas que ya no están con nosotros, sino el hecho de que la impunidad que esto genera provoca, y es un aliciente para que se sigan cometiendo este tipo de hechos contra los periodistas. Cuando usted ve que perfectamente puede asesinar a un periodista o un comunicador y no le hacen nada, pues sencillamente dice, pues entonces puedo perfectamente continuar operando en la impunidad, agrediendo y asesinando periodistas. Seguidamente le otorgamos la palabra al periodista Jimmy Piagui con Conexión Informativa. Buenas tardes, licenciado, en vivo para Conexión Informativa. El día de hoy quisiéramos consultar cuándo considera usted que serían las medidas para fortalecer la protección de los periodistas en el entorno que nos encontramos el día de hoy. Bien, en primer lugar, fíjese que esto pasa por la capacitación. En primer lugar, creo que los periodistas y comunicadores y estudiantes en formación, futuros profesionales del periodismo, deben de conocer ampliamente todo lo relacionado con el tema de libertad de expresión, porque extrañamente, y a pesar de que somos comunicadores, no conocemos muchos de nuestras leyes y tratados internacionales que garantizan este derecho. Los jueces tampoco lo conocen, los abogados tampoco lo conocen, y eso es un punto de partida para poder defenderlo. Este derecho vital, trascendental en la vida de un país y de una nación. Lo segundo que diría es denunciar permanentemente cualquier atentado, por mínimo que resulte la libertad de expresión, y convertirnos en permanentes críticos. Muchas veces, yo les he comentado ya que muchas veces los mismos colegas periodistas se convierten en enemigos de la libertad de expresión, desafortunadamente, porque cuando atentan contra un periodista, un comunicador, un fotógrafo, un camarógrafo, los primeros críticos son los colegas, y que de repente empiezan a decir, bueno, es que a saber en qué andaba, es que no sé si eso probablemente no tiene nada que ver con el trabajo periodístico, cuando la norma internacional indica que cualquier atentado contra un miembro de los medios de comunicación debe considerarse como un atentado contra la libertad de expresión. Y si no es un atentado contra la libertad de expresión, son los entes policiales que de manera formal y seria deben indicar qué fue lo que ocurrió. Ellos son los que deben descartarlo, pero con pruebas, con evidencias, decir que allí hubo otro hecho, un robo, que hubo algún hecho extra medios. Entonces, pero nosotros mismos nos encargamos de andar diciendo, pues a saber en qué andaba, es que de repente andaba en malos pasos, y entonces ya vamos creando la duda. Y la policía lógicamente se aprovecha de esos tipos de situaciones porque saben que la presión internacional es bastante fuerte. Pero creo que hay que trabajar mucho en este tema, con campañas de concienciación en la población. Pero empecemos con los periodistas, con los que se están formando en las aulas universitarias, para que también se conviertan en fieles defensores de la libertad de expresión, pero todos, porque esto nos involucra a todos, no solamente a los medios de comunicación, no solamente a los periodistas y a los periodistas en formación, nos involucra directamente a todos, porque el derecho a la libertad de expresión es para todos. Muchas gracias, licenciado. Y concluimos con la primera ronda de preguntas con el periodista Oscar Vanegas, con Vox Populi Radio.
Buenas tardes, licenciado. Oscar Vanegas para Vox Populi Radio. Tengo dos preguntas que quisiera hacerlas y condensarlas en una sola. ¿Qué papel juega el periodista en el ámbito político de un país? Y asimismo, ¿debería participar como candidato a cargos de elección popular? Fíjese que los periodistas, como cualquier ciudadano, tenemos el derecho de participar en política e incluso de aspirar también a cargos de elección popular. Ese es un derecho garantizado en la Constitución de la República. Ahora, debemos diferenciar claramente el trabajo periodístico y el trabajo político. Yo les digo que normalmente es como el agua y el aceite, porque mientras nosotros como periodistas tenemos la responsabilidad de actuar siempre con la verdad y únicamente bajo la verdad, el político, particularmente en Honduras, en su mayoría, es mentiroso. O sea, hace una cantidad enorme de promesas que desde luego no cumplen. Entonces, ya desde ahí tenemos un problema, ¿no? Porque yo o soy periodista o soy político, pero no puedo estar haciendo las dos cosas. Definitivamente, si quiero dedicarme al campo político, tengo mi derecho y nadie le puede impedir perfectamente que usted lo haga, pero retírese de la actividad periodística. O si prefiere ser periodista, pues quédese como periodista y renuncie a la actividad política. Pero no puede hacer la conjunción de estas dos profesiones que de todas maneras son, como le decía, la antítesis de la otra. Y lo que también ocurre, lógicamente esto va en detrimento, quienes se meten a la política, los colegas que se han metido a la política, va en detrimento de su credibilidad, que es algo sumamente importante que debemos de cuidar todos los periodistas. Porque ya cuando usted participa, por ejemplo, en campaña, en un partido político X, ya usted queda marcado como simpatizante de ese partido político. Y después si lo escucho a usted a través de la radio, de la televisión o cualquier otro medio, yo tendría que, como oyente, televidente, internauta, quedar con la duda de si usted está hablando como político o como periodista. En términos generales, entonces yo le diría a los periodistas no meterse en el campo político, porque de paso hay implicaciones de carácter ético. Nosotros nos franqueamos una imagen a través de los medios de comunicación. Entonces es como aprovecharme un poco de esa ventaja que me da, que probablemente no la tiene otro ciudadano, de estar en un medio de comunicación para mis propios propósitos políticos. Y eso, lógicamente, no es ético también. O sea, si voy a competir en política, tendría que competir en igualdad de condiciones con los demás y no aprovechando de mi condición de figura pública que me la ha dado por haber sido miembro de un medio de comunicación. Así que yo diría en términos generales que definitivamente no es conveniente mezclar política y periodismo. Bien, con esto damos por concluida la primera ronda de preguntas y vamos a dar paso a la ronda aleatoria, en donde se les dará un breve espacio para hacer una que otra pregunta más. Entonces no sé quién desea participar. Le damos la palabra. Licenciado, usted como miembro del Colegio de Periodistas, ¿podría puntualizar qué papel juega el Colegio de Periodistas en cuanto a la libertad de prensa? Sí, en primer lugar, el ser observador de toda la situación de la libertad de expresión en Honduras. Y a partir de ahí, convertirse en crítico, ¿verdad? Que eso es lo que ha hecho y denunciar, lógicamente, ante las instituciones nacionales e internacionales, las violaciones a la libertad de expresión en Honduras. Entonces, nosotros estamos siempre permanentes. Quiero decirles que como miembro también del Tribunal de Honor, nosotros estamos siempre anuentes a recibir las quejas y denuncias de nuestros colegiados también, por si cometen también algunos excesos en esa libertad de expresión, porque también está el hecho de que muchas veces nuestros colegas exceden en su trabajo, en su libertad, y también entonces el Colegio de Periodistas juega ese doble papel, digamos, de denunciar primero las violaciones a la libertad, pero también de actuar contra los miembros de la organización que también cometan ese tipo de excesos. Entonces el Tribunal de Honor es una primera instancia donde usted puede acudir
y de repente si uno de los miembros colegiados de nuestra institución le ha agredido, ha violentado su derecho de imagen, pues puede perfectamente acudir ante nosotros en una primera instancia. Desde luego, usted igualmente puede acudir ante los tribunales para presentar las querellas, pero diría que en primera instancia está el Tribunal de Honor del Colegio, que es uno de los órganos que tiene el Colegio de Periodistas de Honduras. Licenciado, en materia de lo que usted mencionaba al inicio, acerca de que Honduras está muy próximo en materia de libertad de expresión a Venezuela, Nicaragua o Cuba, y que, por ejemplo, en Nicaragua llegan a cerrar los medios de comunicación, ¿cree usted que llegará a Honduras esa instancia dentro de 10 años? Esperemos que no, y definitivamente, porque realmente sería muy lamentable. La libertad de expresión en realidad es uno de estos derechos fundamentales en un país y no lo valoramos definitivamente. Por eso es que a mí me llamó mucho la atención este tema y por eso el libro, que surge precisamente de una investigación, porque si nosotros no tenemos ese derecho de libertad de expresión, definitivamente no podemos reclamar ninguno de los demás derechos. El derecho a la vida, a la educación, a la salud, tantos derechos vulnerados. Nosotros afortunadamente tenemos acá todavía un clima de libertad, medianamente, ¿verdad? Pero si la situación se agrava, en realidad yo pues no quisiera definitivamente que pudiéramos llegar a ese tipo. Porque si ya la situación en Honduras realmente es preocupante, porque todo este tema de libertad de expresión tiene que ver con el desarrollo económico y social de un país. La gente no lo ve así, es que la dimensión que le da a la población y los mismos medios en realidad es demasiado escasa. Si ustedes ven el tema, es invisible incluso en los medios de comunicación. Muchas veces allá cuando hay violaciones lo colocan allá muy en las páginas de interiores, entonces la gente no lo denuncia y cuando más bien algunas veces lo denuncian es para decir de que a saber por qué, que es porque anda en otras cosas. Entonces, yo creo que tenemos ese espejo. Yo diría que tendríamos que ver esta situación que se está dando en Nicaragua, donde los periodistas han sido expulsados, y no solamente periodistas, ¿no? La situación que se ha dado en Venezuela en este momento, donde pues no se les ha permitido y se ha expulsado también a corresponsales internacionales. La situación en Cuba, donde la gente no tiene acceso a poder denunciar. Y ahí es donde algunas veces me preguntan, y con esto termino, ¿es preferible el exceso o en todo caso la falta de la libertad de expresión? Es preferible desde luego el exceso, porque vale más que tengamos ahí alguien que de repente se extralimita a que no tengamos nada sobre un determinado hecho. El hecho de que nadie se pronuncie sobre un tema, es preferible que salga alguno que otro por ahí y que de repente se olvidó de los principios éticos, pero al final, por lo menos podemos nosotros valorar, ¿sí? Y al final tomarlo desde donde viene, pero es preferible definitivamente un exceso a la ausencia de la libertad de expresión. Gracias a los periodistas y medios de comunicación presentes por sus preguntas. De esta manera concluimos con nuestra actividad, agradeciendo nuevamente a nuestro invitado, el licenciado Santos Gálvez, por su tiempo y conocimientos compartidos el día de hoy. Un fuerte aplauso, compañeros.